¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Arturo. Ya estamos en tiempo de política y más. Hay que platicar sobre diversos temas. Gracias a Dios hay de qué platicar para ponerle a este amable auditorio en la mesa las cartas y que ellos decidan. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Cómo está, estimable audiencia? Efectivamente, pues como ya nos estamos acostumbrando, las noticias no paran, los eventos que pueden impactar en la vida cotidiana de nosotros, de las personas, en un mundo globalizado, pues cada vez son más rápidas y a veces desconcertantes, ¿no? Claro, bueno, como por ejemplo esa entrevista entre Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos. Sí, y lo que llama la atención, por ejemplo, de esa entrevista es Rusia no es superpotencia mundial, o no era. Y luego, porque era la Unión Soviética, no era Rusia, ¿verdad? Así es. Sí, Rusia era el país. Exacto, y la Unión Soviética se desintegró y entonces quedó Rusia con algún que otro pegado ahí. Y la otra potencia dominante del mundo en realidad es China. Así es. O sea, invirtieron papeles China y Rusia. Y en realidad le están dando un trato muy especial a Rusia porque en realidad tal vez sí sea por su arsenal soviético, por la solidez del gobierno que ha formado Putin, que ha logrado reformar la constitución como 3 veces y el vato está como para el 2032 o algo así. Sí, no, propuesto. Apuntados. Ándale. O sea, Putin a lo mejor estudió a México, güey. Bueno, más bien algún mexicano estudió Bueno, no en esa época, en épocas anteriores. Bueno, por lo pronto puede haber estudiado a Porfirio Díaz, porque, A ese me refería, a ese bueno, como cosa curiosa, después de su primera vez como presidente, no se reeligió, mandó a un chalán de él. No, bueno, está como Putin, precisamente eso me refería, pariente. Sí, Órale, compadre, ahora tú, compadre González. exacto, Yo así, después yo, y así se la llevaron. Y bueno, y como Porfirio nada más una vez dejó a su compadre, nada Sí, más una vez dejó al chavo ese y luego ya le siguió, ya vio que la gente no reventaba. sí, o sea, pues digo, se puso a estudiar a México, a Porfirio Díaz, a su régimen, a sus 30 y tantos años. Yo creo que sí, porque como quiera le está saliendo y luego, así como hay carrera armamentista, carrera espacial y carrera por ver quién es más hacker y carrera por por ver quién regala más vacunas, ¿no? Bueno, fíjate, en ese sentido, Vladimir Putin le lleva un paso adelante a Biden o a los Estados Unidos. En la época en la que se estaba eligiendo presidente y se elige a otro presidente, con los hackers rusos lograron intervenir las elecciones, pariente. Sí, no sabemos si fueron decisivos, pero cuando menos molestaron. Sí, no, bueno, intervinieron y fue público el asunto. Claro. Entonces, hay muchos frentes en esas batallas internacionales, Así es. porque los chinos andan promoviendo sus vacunas y a bajo precio. No, y luego Y Estados Unidos les contesta, pariente. los rusos también. Luego Estados Unidos dice, hey, o sea, tu virus salió de un laboratorio, no le hagas al vivo. Bueno, pero y además
Estados Unidos ya empezó a regalar, ya anda juntando 800 millones de vacunas para repartir. Oye, y también López Obrador con Centroamérica. Pues sí, porque nos están sobrando vacunas, según él, porque a la raza no gusta. Por ejemplo, aquí en Saltillo batallamos y trajeron las vacunas. Así es. Traemos posiciones adelantadas respecto a otros lugares del país. En Saltillo, la Canacintra logró que el gobierno federal le autorizara centros de vacunación en las empresas. Y, o sea, en muchas cosas, Coahuila ha sido punta de lanza en cuanto a la vacunación, así como después, como antes fue, primero en brotes y luego en atención COVID. Así es. Y ahora resulta que en Saltillo otra vez vuelven a armar el mitote, porque, pues no sé, o sea, es un duelo de egos muy, muy inoportuno. O sea... ¿De quién contra quién? Pues sobre todo del alcalde Manolo con el otro, con el superdelegado Reyes Flores, que no se quiere dejar, porque tú dices, no, pues puede ser que ese Reyes Flores sea demasiado egocéntrico, pero no tiene ese mismo problema en el resto de los municipios, entonces como que también hay que echarle más responsabilidad a nuestro alcalde, porque cada vez que hay temporada de vacunación, el vato se vuelve protagónico, que no, pues que traigo policías ayudando viejitos y que yo llevé las cocas y que puse los techitos. Y los baños. Y los baños. Y de repente a un punto de vacunación como el de la ciudad universitaria de Arteaga, lo dejó sin equipo. Él había quedado que iba a ponerle equipo. Y luego Reyes Tamés en un video de sus Reyes Hurtado, pariente. Ah, sí, Flores, Reyes Se falló Flores el... Hurtado. Y dice que el mimbre fue idea de Manolo, porque pues en la Narro estaban bien, pero bueno, dice, se los concedimos. Las Maravillas fue idea de Manolo y se lo concedimos, y incluso cerramos la Arena Saltillo. A mí me tocó la Arena Saltillo, estuvo excelente. Y luego, al principio, cerraron Canacintra, acá por el Vito, y dice, pues lo volvió a abrir. Y entonces, porque dicen, ya tenemos una experiencia que en 2 horas sales. O sea, duras media hora sentado después de la vacuna, pero entre que la fila y que te toca tu turno y lo que sea, en 2 horas debes de salir de ahí. Y así sucede cuando no se estorban. Sí. Porque a mí me tocó ir la segunda vez a un seguro o a una clínica del Seguro Social, y pues sí, o sea, en 1 hora y cuarto ya estaba de regreso en la casa. Bien vacunado, pariente. Vacunado, y afortunadamente no me morí ahí ni en la espera, ni en el periodo de reposo. Claro, no, y eso ya es mucha ganancia, pariente. O sea, en nuestra edad y en nuestras condiciones, todo es ganancia, desde amanecer y decirnos buenos días, güey. O sea, decir, amaneciste bien es muy pretencioso, pariente. Ya es andarle, ¿cómo se llama? Presumiendo, ¿verdad? Así es. Oye, ahorita se me vino a la mente, antes de pasar del tema, cerrar el de Biden y el de Putin. Mira, López Obrador también estudió. ¿Por qué? Porque quiere parecer un bolivariano, pariente, dándole vacunas a Centroamérica. Ah, sí, o sea, él quiere constituirse como el líder, como somos el país más grandote, como el líder de la América Latina bolivariana. Ándale. O sea, quiere parecerse a Venezuela en todo ese concepto que ellos tienen del bolivariano, de Simón Bolívar. O sea,
Y eso me imagino que lo ha de haber estudiado López Obrador y le vio viabilidad. ¿Cómo? Dando vacunas. Sí, o sea, lo que pasa es que ya se desvirtuó mucho ese asunto de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar lo que pretendió en su momento era que, que América, que no era Brasil, o sea, el Sudamérica y Centroamérica, y se unieran como un solo país. Sí, exacto. A la hora de la independencia, que no se quedara Colombia solo, Venezuela sola o Argentina sola, sino que entre todos se lograra hacer un gran país que tuviera un gran futuro, porque pues, finalmente éramos iguales, o sea, todos habíamos sido colonizados por españoles con raíces de indígenas nativos de este continente, ¿no? Claro, piqué tu gusanillo de historiador, pariente. Sí, porque en realidad en todo está, la historia está presente en todas partes. En Ya ves, todo, sí. Putin le sacamos lo de que andaba en la KGB. Ándale. A Rusia que andaba de Unión Soviética antes y así, o sea, en realidad la historia es La que priva en este momento. y la que siempre se repite en distintas versiones, ¿no? Y esta de López Obrador no podía fallar. O sea, quererse convertir en una especie de Simón Bolívar. Y a México siempre lo han visto como el hermano mayor en Centroamérica. Y en Entonces, Centroamérica. Y hoy ahora avanza a Sudamérica. así es. Y hoy no nada más quiere refrendar eso, sino quiere utilizar esa política por la que peleó Simón Bolívar en todo el sur del continente. Y, 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 y por eso pues amarra sus relaciones con el presidente Fernández allá de Argentina, Aunque porque nos dijo indios, pariente. sí, hombre, muy tosco el vato, pero pues él es descendiente de los barcos, güey. Porque de ahí, Fíjate, de ahí, y nosotros pues de Cuauhtémoc y aunque Moctezuma, se le ¿no? olvida la historia, pariente, ahí tú nos puedes orientar. Hasta la fecha siguen buscando a Hitler en la Argentina. Oye, pero pues ya debe ser la momia de Hitler, porque pobrecillo va a tener como 100 años, ¿no? No, bueno, he visto programas muy interesantes que hablan de esa mente tan perversa que tenía Hitler. O sea, muchos ponen en duda su suicidio en el búnker ahí en Ah, Berlín. ok, sí, o sea, de que pudo haberse ido para allá, sí pudo haberlo hecho. Pero de que Exacto, se o sea, vino, eso es a pues lo que me ya, refiero, a esas posibilidades, pariente. sí, de Y eso que, se le olvida al presidente de Argentina, que mucho de su boom económico, de su boom de tener dinero, en fin, proviene de arcas que robaron los nazis en Europa. pero mira, te voy a decir, en Argentina pidieron hace como 10 días, todavía no les resuelven, una prórroga para pagar un abono al Fondo Monetario Internacional. O sea, se han devaluado la moneda 8 veces en un año. O sea, ellos están metidos en una crisis estilo México, de las que antes nos aventábamos nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, no tienen dinero para pagar el abono del Banco Mundial. O sea, están realmente hundidos. O Sí, sea, como lo estuvimos nosotros en algún tiempo. y entonces, pues presumido, lo presumido no se les quita, güey, pero no, allá pobres, la están pasando, parecen Méxicos de los 80s, Ándale. parecen mexicanos de los 80s. Entonces, eso se le olvida a este presidente argentino, que Sí, ha pasado situaciones complicadísimas. Bueno, recordemos los golpes militares, la dictadura militar, en fin. oye,
Pero mira, nuestra historia es igual de parecida, ¿no? Sí, es igual de trágica. Igual de trágica. A lo mejor nos hubiéramos juntado, entonces un día hubiéramos tenido un presidente argentino que nos saliera bueno, de los Tipo argentino. 40 que han tenido, luego otra vez uno mexicano, alguno que haya salido bueno, y un colombiano y así, y entonces pues a lo mejor sí seríamos una potencia americana muy, muy chida, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa es parte de la historia que tenemos como país, nosotros y como tienen su historia los argentinos, pariente. Porque el otro día en la OEA se presentó una queja por el encarcelamiento de los opositores nicaragüenses a, Dale, lo de Daniel Ortega. a Daniel Ortega. Fíjate, y entre los apellidos de una muchacha es una muchacha Chamorro, se apellida Chamorro. Sí, sí, Ese Chamorro era el dueño del periódico La Prensa, así es. que se convirtió en Un símbolo. bueno, en un símbolo social para derrocar al dictador Somoza, ¿verdad? Así es. El famoso Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, pues el sandinismo de ahora quedó completamente corrompido en manos de Daniel Ortega, que fue uno de los héroes de la patria Así es. contra ese dictador. Pues ahora Así es. tenemos otro, nada más que este viene de izquierdoso. Según él, porque la verdadera izquierda no debería ser como la de Suecia, no como la de él. Así es. Y la de Suecia y Dinamarca, que dices, no, pues somos socialistas, no le hace, pero vivimos bien chido, ¿no? Sí. Vivimos del gozo del capitalismo. Exacto, sin los excesos del capitalismo y con todo el nivel del primer mundo, ¿no? Así Bueno, es. y entonces allá viven igual, con muchos problemas económicos, la gente no puede comer, no hay forma de trabajar y sacar adelante a tu familia y tienes un dictador ahí que no se quiere ir. Exacto. Y él era el que defendía la democracia, igual que López Obrador. Bueno, y luego se dio una votación pues nada más para decirle que hiciste cosas feas, ¿verdad? Porque pues, no sirve de nada lo que digan. Bueno, pues Bolivia y todos los del bloque bolivariano, como dijiste, Venezuela, votaron en contra de que se le llamara la atención al señor Ortega. Claro. Y México se abstuvo. Se abstuvo. O sea, ni sí ni no. O sea, y esa abstención te coloca otra vez del lado de los que van en contra de la democracia plena. Así es. Así es, pues, desgraciadamente, a lo mejor tergiversan los temas como el de Simón Bolívar, por ejemplo, los ideales que buscó, cómo luchó, en fin, y los acomodan a su beneficio. Bueno, entonces fíjate, la mayor parte de esos gobiernos surgieron como un reclamo social muy justo para zafarse de situaciones opresivas, de pobreza, de corrupción, de marginación. Y cuando ganaron fue un momento muy importante para la historia de ese país, así como fue aquí la revolución y algunos gobiernos después de eso, ¿verdad? Claro. Incluso el de López Obrador, porque ya ves, el vato tuvo sus 30 millones de votos, ¿verdad? Sí, pero ahorita ya le quedaron 24. No, bueno, a ver, siempre dijimos eso, pariente, lo tocamos durante muchos programas. Ok, pero, y también dijimos, vamos a ver en la elección cómo queda, y ya quedó. Quedó en que la clase media se le salió. Así es. Entonces, tú dices, esa
alegría, esa sensación de cambio, de buscar que el país mejore, que se dio cuando gana él, un sector de la población que votó por él, pues dijo, ¿sabes qué? Este vato me defraudó y ahora sí me hago para acá y no lo quiero que tenga mayoría en el Congreso. Claro. Bueno, mayoría sí tiene, pero no la calificada que le permite modificar constitucionalmente artículos a su beneficio. Exacto, porque mira, él tiene primera mayoría, pero no tiene la mitad. Así O es. sea, que tenga dos partidos chalanes que le dan la mayoría, ahí es donde ya entró él a según, pero directamente Morena no tiene 251 diputados. Ya juntando los otros dos sí los tiene. Y eso nos lleva al siguiente tema. El presidente todavía está muy molesto, tanto con la clase media, que la regaña cada rato, por andar queriéndose educar y aspirar a mejor vida. Ándale. Que se queja de que le van a echar a perder sus 3 reformas que nos tenía listas. O sea, 3 cortinas de humo, pariente. Así es, ya no habla de desaparecer al INE, INE. nada más vamos a quitarle dinero y a cambiar Exacto. de consejeros. Y dices, por eso, ese cuesta mucho, porque es el que hace las credenciales y cada rato cambiamos de credencial porque la perdemos y es gratis. Exacto. Bueno, entonces, pues las credenciales, si se las quitas al INE, le quitas la mitad del gasto, ¿eh? Exacto. Y luego desaparecer los consejeros, pues va a querer poner unos como a modo. Luego viene la reforma eléctrica que busca reimplantar el energética y reimplantar el monopolio de Pemex y la CFE. Así es. Eliminando la competencia. ¿Cómo estamos? ¿En qué años, pariente? Pues como estábamos, pues eso tiene, no sé, 10 años de que se movió. Sí, pues te digo, o sea, quiere cambiar todo eso. Sí, o sea, nos quiere regresar a cuando teníamos la aspiración a ser autosuficientes en todo. Al prismo de los 70, pariente. Pues deja todo el prismo de los 70, o sea, nosotros echamos a perder nuestra oportunidad con el prismo de los 70 y caímos en el neoliberalismo no porque lo hayamos escogido, ese nos lo impusieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher y todo lo que siguió, o sea, fue un modelo global que dijeron, pues tú que necesitas tanto dinero, te lo prestamos, pero vas a hacerle así, así, así. Exacto, y luego ya todos los presidentes pues traían esa mentalidad para poder sobrevivir a eso, y además le encontraron el gusto porque todos se volvieron asesores de las transnacionales, güey. Bueno, ese era el truco, pariente. O sea, meternos en una crisis, vender, apoyar afuera y luego convertirse en socios. No, con empleados. Pero nos metimos solos en la crisis. Sí, claro. No, bueno, o sea, por eso no, ellos no planes. nos metieron, nos metimos solos porque no ahí sí, como dice López Portillo decía, no supimos administrar la riqueza, la abundancia. La riqueza. Y entonces vemos que la Guardia Nacional busca ser militarizada y era un tema que ya se había discutido, o sea, la reforma constitucional se hizo con el apoyo de los partidos que quedara con mando civil. Así es. Ahora que no tiene mayoría, la quiere hacer con mando militar. Entonces tú dices, si ya sabe que muchas de esas las va a perder, ¿por qué las pone? Exacto. Para echarle la culpa a la Cámara que no lo dejan trabajar. Transformar. Bueno, en su óptica.
Sí, en su óptica que trae mareados a la mitad de los Todavía a la mitad. mexicanos, ¿verdad? Pero, Ahora, la y Guardia, entonces es la cortina de humo, güey. claro, ahora, nadie desconocemos en México que la Guardia Nacional proviene del ejército, de las fuerzas militares, de la policía militar. Entonces, regresarlo a su origen era lógico, aparentemente. Sí, lo que se peleó en su momento fue que los mandos fueran civiles. Sí, no, porque así debe ser, es una policía, no es Claro, un ejército. Entonces, exacto. haber transformado a esa policía militar en policías de civiles, pues ha llevado a equivocaciones muy drásticas. Y luego, ¿para qué usamos nosotros a esa Guardia Nacional en este momento? Pues nada más para detener migrantes. No, bueno, en teoría, la teoría de López Obrador era atacar al crimen organizado, tener una mejor preparación, en fin, lo que no ha hecho. Él No, prefiere mejor pero dar besos y abrazos. pues exacto, él siempre dijo que este asunto no era de balas, que la guerra era de Calderón y que él lo iba a arreglar a los abrazos. Pero se le Oye, olvidan el número de muertos, pariente. no, lo que pasa, ya sé que nos falló con esa Guardia Nacional. ¿Y qué, pariente? No les dieron entrenamiento adecuado Exacto, para capacitación. capacitación para dar buenos abrazos y besos. Ándale, en lugar de balazos, Exacto, o sea, dejan la balazos no, ametralladora y no, agarran al Chapo y dan no unos les dan besotes. permiso, oye, no les dan permiso de tirar bala ni ponerse bravos, pero pues les están fallando las formas de abrazar y de besar porque pues cada vez los delitos y los criminales se vuelven mayores, ¿no? Así es, oye, imagínate al Mencho, ven, darte un besote y un abrazo. Hijo, Pero pues necesitas ponerle a alguien que lo sepa como que hacer, le güey, si no guste, ¿verdad? lo vas a dejar más enojado, güey, Sí, porque está muy feo. ¿no? Y dices, no, pues, ¿por qué me mandas a este feo a que me abrace, verdad? Es lógico, pariente. Y entonces, en cuanto a la cortina de humo, pues los grandes problemas que se encontró como causa del que la votación no le haya favorecido al tamaño de su ego, el presidente dice, pues me estorbó lo del COVID. Y también me, lo del COVID me estorbó porque pues, las vacunas se tardaron, se nos murió mucha gente, ese López-Gatell decía una cosa y luego la otra, y entonces pues mejor Pero ya, todo le festejaba. claro, porque le entretenía a la gente, y entonces en lugar de preguntarle a él, pues decían pregúntale a Gatell, ¿no? Claro. Y luego tú pierdes por eso, pierdes por falta de resultados, porque en realidad, fuera de los programas sociales, ninguna medida del gobierno federal ha impactado benéficamente al ciudadano. O Claro. sea, el seguro popular te pegó, la Sí, falta de medicinas te pegó, o sea, la inseguridad te está pegando, así es. el recorte de personal En las dependencias. en las dependencias, pues te pega y trae consecuencias. Luego, la austeridad en el gasto y en los recortes presupuestales a los gobiernos estatales le pega, por ejemplo, al mantenimiento del metro. Cada rato tuvo accidentes hasta que tuvo la tragedia esa de la línea 12, Así que, es. que por cierto, hoy daban unas estimaciones iniciales de que pues había fallas estructurales asociadas al proceso de construcción
O sea, eso impacta directamente contra Marcelo Ebrard, que fue el que lo el que construyó. lo construyó. Y que y la constructora de Slim, Sí, bueno. Oye, que una fue la que pregunta, lo pariente. armó. Una pregunta. ¿Será capaz Claudia Sheinbaum de echarle la culpa a Marcelo? No, pero sí de hablar como vamos a arreglar todo lo que dejaron mal los anteriores. No, sí, pero finalmente hablamos de la historia. Ahí está la historia de la construcción de la línea 12 en tiempos de que Marcelo era el jefe del Distrito Federal. En fin, ¿será capaz de decir la verdad y decir, Marcelo Ebrard tiene culpa por esto y por esto y por esto? Dependerá del momento. Ahorita todavía no. O yo siento que cuando lo va a decir completo es si el tema la llega a ahogar en su carrera presidencial, ¿no? El presidente les quitó presión, pues soltando una lista al estilo priista, ¿no? De que, Ándale. A ver, hombre, este también anda y el otro anda. repetimos otra vez, pariente. Es expriista de Bueno, años muy viejos. uno que me acuerdo muy bien que hizo esa pasarela fue Echeverría, ¿no? Y al final el que sacó fue a López Portillo, que era el que nadie esperaba. No, bueno, esa moda se repitió 2 o 3 veces. Acuérdate cuando la Bastida y luego Madrazo y luego Roque y luego. Madrazo era él solo, Oh, porque bueno, acuérdate que se peleó con el Tucón sí, 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 y no por había eso. presidente, pero no había presidente. Así Ahí es. cada quien se promovía solo, Sí, pero a lo que me refiero es que se ha repetido el procedimiento varias veces. pero el presidente que ande diciendo el nombre, una cosa es que los medios te mencionen, Bueno, sí, o que, bueno, es que esa es o la que tú, diferencia entre unos y otros, padre. o que tú solo te menciones. Pero Sí, ya cuando como el Fernández presidente te Noroña, dice, no, como hombre, está Monreal. fulano y mengano y perengano, y al pobre Monreal, nada más porque es zacatecano lo discriminaron. Porque no es de feño. Ah, a lo mejor porque estudió, es el doctor Monreal, ¿no? Sí. A No, y lo aparte mejor, ya tiene su gobernador. y dijo, no, pues es que ese doctor Monreal no ha de ser confiable, es clase media. Ándale. Oye, todo su gabinete son puros millonarios, güey. Sí, ándale. Y anda regañando acá la clase A media la clase aspiracional. media. Oye, Y ese se va a volver un factor fundamental en las próximas elecciones en el futuro, ¿eh? Va a ser a una clase social a la que van a tener que trabajar todos los partidos, todas las coaliciones. Cuando antes no veíamos nada más ahí pasar, ¿verdad? sí, ahora le van a tener que dar especial confianza. Así es. Pero No, y es fíjate, a los que van a convencer con sus propuestas. bueno, decíamos que las elecciones se ganan por dos vías. Una es por tierra, movilizando estructuras y llevando a votar a tus seguidores, que casi siempre son beneficiarios de tus programas sociales. Eso lo ha hecho el PRI desde siempre Así y el es, PRD lo hizo después y ahora así es, Morena. así es. Bueno, y cuando ganaba un panista, regularmente esos no tienen estructura, y te digo un panista o un perredista, que son los únicos que han ganado, lo hacían más por voto de castigo, por voto útil o por un candidato carismático, Así es. o las tres cosas juntas, o sea, como Fox, o sea, Fox era un tipo carismático y por eso logró romper eso. No, Las no. circunstancias estaban dadas, Y pero lo el que, carisma y jaló a la clase media y ahí así. está. ¿Cuál es el factor que La clase influye media es la bisagra que te hace ganar o perder. o perder? O sea, Fox despertó a la clase media diciéndole vivo a las prietas, alacranes,
Ándale, En fin, así los tachaba a los políticos, a sacar a las tepocatas. a las tepocatas, en fin. O sea, eso le llamó mucho la atención a la clase media. Bueno, entonces necesitas encontrar otro Fox. Bueno, en teoría, O sea, no igual de menso, ¿verdad? no, Sino que tenga el mismo arrastre. sí, sí, o sea, que logra despertar esa clase media que a veces se aletarga, o sea, Oye, se duerme y no se despierta. a veces se letarga y a veces se apentonta, Bueno, pero también. oye, Entonces, porque estaba viendo al Samuel ¿a García, cuál? el Samuel García, Ok. el que Yo había pensé que estado en Samuel otro Rodríguez, lado. dije acá dónde lo hallaste. Ah, no, a Samuel Rodríguez no lo he visto. Pero ese Samuel García logró llamar la atención. Bueno, ándale, ¿por qué? Porque dijo, todo el PRI es esto. A Clara Luz le dijo, tú eres priista, tú traes No, y además dijo, la misma hechura. vamos a hacer el nuevo Nuevo León y vamos a sacar a la vieja política. Exacto. Es momento de sacar a la vieja política. Entonces, él se presenta como renovado, llama la atención de los jóvenes con la esposa que es influencer y está medio chisqueada, loquilla, y él también. Y entonces, lo que no sabemos es qué clase de gobierno saldrá de eso, ¿verdad? Pero No, es un bueno, ejemplo de si te cómo vas, pueden llamar la atención, y no cualquiera llama la atención, porque el Tinieblas no llamó la atención, el Blue Demon Junior no llamó la atención, así es. Paquita tampoco, el otro Adame que te No, rayaba la menos. madre a petición tampoco, o sea, no ganaron. ¿Sabes cuántos votos sacó Adame? ¿Cuántos? Uno. Pues nomás el de él, yo creo. Exacto, valiente. Es tan egocentrista que nada más el de él. Y entonces se dio ese fenómeno, fíjate, y de que dices, pues no nada más por ser influencer o famoso ganas en automático, Así es. pero No, en teoría Samuel tendría lo suficiente para gobernar Nuevo León. ¿Por qué? Tiene un doctorado y una maestría del TEC de Monterrey, o sea, no es tan menso como lo aparenta, entonces, ¿por qué dudas de cómo va a funcionar como gobernador? porque pues soy incrédulo, ver para creer, O sea, tiene la preparación, ¿sí? tiene el carisma, o sea, Y tú tienes la luna de miel para aprovecharla, ¿no? claro, o sea, tiene a un tonto que está saliendo gobernador, o sea, la tiene de pechito, como decimos acá en la raza, pariente. Bueno, pero fíjate, el Bronco fue otro fenómeno. El vato llegó con una personalidad igual de rompecosas, de bronco, de norteño, de, de aventado y la madre. Hizo un gobierno para el perro. Por eso, ¿cómo termina? Sí, o sea, el vato no logró gobernar bien. Exacto, o sea, no nada más es el carisma. Bueno, el No, mismo Fox, hombre, ¿cómo terminó? ¿Cómo inició y cómo terminó, pariente? El bueno, poder te lleva a otro nivel, mira, aquí todos los presidentes mexicanos terminan así, güey. desgraciadamente. El otro día, hay un chavo que tú conoces que se llama Antonio Sola. Sí, Bueno, el otro día que regresaba de México a España, eh, concedió unas palabras así a un reportero y luego escribió en su Twitter que México es una máquina que tritura políticos y en referencia a esto. O sea, tú entras de una forma y cuando sales hecho pedazos. sí, o Nadie sea, te agradece ni una sola cosa de lo que hayas hecho bien. O sea, ¿cuál es el truco ahí, fíjate, pariente? ve con Peña, ve con Calderón, Sí, vete con Fox y vete con la Bastida y con Salinas, con el que te vayas para atrás, a todos los hemos hecho pedazos.
Ujú. Pero ¿cuál es el truco ahí? Es, mira, todos carecen de lo mismo o presumen de cosas que no han hecho, como López Obrador. Empieza bien, con 86% de aprobación ciudadana. A la mitad de su mandato va en el 50, pariente. Por eso va en la mitad, güey. Y luego, cuando termine, eso sucede, precisamente. Pero ¿dónde está esa vuelta de timón en la que pueden cambiar todo eso? Pero fíjate, tú ves a Obama, Obama todavía donde se para, le aplauden. Sí, por eso, pero son A políticas diferentes, son países diferentes. ves a Clinton, güey, igual, a No, de donde se acuerdo. para, le aplauden. Es más, hasta a Trump se para con su raza y todavía lo quieren. No, va al sur de Estados Unidos y le aplauden. Pero ¿Sí? la pregunta es esa, pariente, o sea, ¿qué hay que hacer o qué tienen que hacer los gobernantes que ganan para, así como terminan, así como empiezan bien, terminen mejor? Hacer un gobierno que toque la vida de todos Exacto. en forma positiva. O sea, es gobernador, sí, pero no es superior, no es un ser superior, no es un ser al que vaya pasando y todo el mundo se agacha a hacerle reverencia. O sea, No, es pero un nada más que ciudadano. no te, nomás que no te rayen la madre, güey, ya No, esa no, es su por eso. ganancia. Pero es un ciudadano, pariente. Y es un ciudadano que le toca tomar las decisiones que afectan Nada su más. vida. Entonces, ¿cómo las tienen que Nomás. tomar? ¿Como le duele al resto de la población? Es que mira, él, cuando uno elige a ese ciudadano, le da el poder de decir a qué edad te vas a jubilar, Sí, sí, sí. cuánto vas a ganar por día, Exacto. cuánto dinero mereces si te corren, si puedes entrar o no entrar a un hospital, si vas a encontrar o no vas a encontrar medicinas, si de cuál va a ser el tamaño de tu cuadro básico Así es. y todos los filtros que tienes que pasar para que te puedan creer que estás enfermo y necesitas la medicina. O sea, tú dices, pues si es un ciudadano cualquiera, y lo malo es que el poder que le das hace que te pueda o dañar o aliviar, porque si todas esas cosas te las pongo al revés, y tú llegas al hospital y luego te pones cierro de siéntese, jefe, y vámonos. ¿Con quién va? No, pues voy aquí con el cardiólogo. Ah, sí, tenga un jefe, Hacerle las sí, citas. tenga sí, denle, ya llegó fulano, y diga, avísele al doctor, y el doctor, ¿qué onda, mi pariente, cómo anda? Oye, en salud andas muy mal, ¿cómo ves si me pones mejor a mí? Y entonces él te va a atender con gusto, con paciencia, te va a ser concienzudo y todo, pero Así para es. eso necesitas un gobierno bueno y un gobernante excelente. A ver, en tiempos actuales, ¿quién llena ese prototipo, pariente? Pues mira, ahorita nadie. Lo único que podemos encontrar son gobernantes que no están perjudicando a su población con sus Así es. decisiones. O sea, eso ya es ganancia. Ponle tú que no llegues a un lugar y que te digan, pásale, jefe, y O no, pásale y siéntate a desayunar. pero no te están hostigando Así es. ni con sus acciones Y en, personales, ajá. ni privadas, ni políticas, Pero ni la falta de pregunta trabajo. pendiente es, ¿quién se acerca a ese nivel, vamos, de gobierno? Por los que tengan buena aprobación. Para eso sí las encuestas te pueden dar No, y ganan elecciones. eh, a veces, porque fíjate, te voy a dar el ejemplo más claro porque ya sé por dónde vas. Mitoski, Mitoski puso en segundo lugar durante años a Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa. Así es. Bueno, junto al de Yucatán, eran los gobernadores mejor calificados. En tercero, empezó en lugar 16 y llegó al lugar tercero Miguel Riquelme. Sí. Quirino Ordaz perdió.
No, sí, de acuerdo. A ver, ¿cómo ¿cómo lo me pones? explicas eso? ¿Cómo me A ver, ahí te explicas? va. ¿Cómo pones a un gobernador que tiene como raíz un narcotráfico que está bollante, trabajando? O sea, es imposible. Por eso te digo yo, las encuestas son de quien las manda a hacer. Dan No, más porque lana, te a la ponen hora el de, primero. a la hora de los votos, hubo 2 encuestadoras que sí le atinaron y hubo 8 que no. Por eso. O sea, Tú dices las Mitoski. encuestas, Mitoski se quedó a 4 puntos de la realidad y el marco de error es más o menos 4. Por eso. Luego hay Entonces, otras que se quedaron a 9, pero hay otras que atinaron exactísimo. sí, por eso. A ver, ¿una de esas es Mitoski? Eh, pues de las medianas. A ver, ¿y es el que puso en primer lugar a Quirino Ordaz en Sinaloa? ¿Sí? Ahí te va diciendo. No, lo único que me va diciendo es que pasó algo rarísimo porque en Sinaloa gana Morena por 20 puntos. Sí, por eso te digo, o sea, a ver, ponían a Quirino Ordaz como el mejor gobernador, El segundo mejor. o segundo, teniendo como un estado, ese sí es un narcoestado, pariente. Por Era eso, imposible que él pudiera ser el mejor gobernante de este país. oye, es lo que piensa su gente respecto a él. O sea, es su nueva, él vive en su propia realidad. En Sinaloa viven en su propia normalidad y su propia realidad. A O ver, sea, mira, tú puedes decir que en Saltillo vivimos con una seguridad impecable, no, pero si te vas a Canadá, uh-huh. vas a decir, ah, no, seguridad es aquí, en Saltillo no, porque en cualquier lugar oscuro un pandillero me da un macanazo y me quita el reloj y la A ver, cartera, pero te pongo un todo es ejemplo, pariente. relativo. O sea, el de Saltillo se acostumbró a que la seguridad aquí pues se le hace mejor que la de antes. Y Uh-huh. ya, Por eso, a ver, entonces tú ahí, calificas a cómo vas. a ver, ahí te va el ejemplo. Coahuila y Sinaloa eran parecidos en función del enraizamiento del crimen organizado. No, no eran, nunca han sido parecidos, pariente. Ellos son productores, una, y tú sabes mejor que nadie, o sea, eres experto en el tema. O sea, ellos tenían o tienen No, por eso, sus cárteles nativos, que son así es, cárteles nativos que tienen 80 años. O por sea, eso. Y aquí en Coahuila, ¿cuáles bueno, cárteles mandaban? bueno, pero eran territorio conquistado, no eran territorio nativo. Por eso, en razón de más, pariente. No, es más ¿Quién? fácil sacar al conquistado que al nativo. No, por eso, pero eran Entonces, condiciones similares. sí, pero no, no te digo, porque aquí no producías, aquí no vivían esos, aquí se asentaron, Por eso te digo. hacían A ver, negocio, ¿qué pero allá, gobernador? allá es la mata, allá desde que naces eres, aquí no, Por eso, aquí a ver, los en coahuilenses Sinaloa los veían raro. ubicaron operativos militares mucho más trascendentes que en Coahuila. Esa es la gran diferencia. Allá es un estado nativo del narcotráfico, por la historia. Aquí en Sí. Coahuila no, se vinieron y se enraizaron. ¿Quién tuvo más éxito, parece? Mira, el éxito de aquí, este es muy fácil, no se puede comparar peras con manzanas. El éxito de aquí fue que desde el tiempo de Calderón vino la Marina y se llevó a todos los jefes de plaza y te los desapareció a todos. Luego, con el pedazo que le tocó a Rubén y Peña, lo controlaron y luego el gobernador Riquelme no ha dejado volver a entrar a los que quedaron. Y lo cual es el Porque, reflejo de eso, de ese trabajo de Miguel Riquelme en Coahuila. Vuelve a ganar, o sea, su ejemplo cunde. Dicen, ah, bueno, caray, tenemos un buen gobernador. No, ni siquiera le podemos decir que ha hecho mal esto o aquello. O sea, como pues esa es la Aquilino, calificación, bueno, esa es la calificación que le da el tercer lugar. por eso te digo, y es el Bueno, único gobernador
que sacó adelante toda su elección. Bueno, ¿Por una qué cosa será? es que la gente te califique bien y la otra es que tu PRI trabaje bien. Son Sí, dos cosas distintas, ¿eh? el trabajo del PRI ahí está. Mira, acabo Bueno, de ver lo que dice Alito. de todas maneras, sabemos que los triunfos del PRI fueron apuntalados por el voto de los que antes votaban por el PAN. No, no, pero ¿quién los despertó? Es lo ¿O único quién que los despertó? lo despertó el rechazo a López Obrador, Por eso, ¿y por qué en Sinaloa no? Por ejemplo. porque allá pasaron cosas muy raras, o sea, allá secuestraron a 60 vatos el día de la elección. Sí, por eso. ¿Y por qué aquí no? Si también tenía el Aquí no, equivalente al narcotráfico. no, aquí no tenía. Aquí te estoy diciendo, desde hace como 4 años ya no hay nada. Por eso. Bueno, Pero ¿cuál es el mérito de un gobernador? Bien pudo haber abierto la puerta. Regrese, no hay bronca. Acabó. ok, o sea, pero no es lo que estamos discutiendo. O sea, el gobernador hizo su parte y lo hizo bien, o sea, es Y como hubo cuando, reflejo. pero la elección la gana por unir al PRI, la gana por tenerlo jalando bien, la Es, gana por no molestar a la población, y es la inteligente o gana no. por el voto de castigo que no se mereció porque estaba peor la situación con López Obrador. O A sea, ver, ¿es inteligente para hacer todo eso? muchísimas circunstancias, ¿no? Sí, pero tienes que tener una persona inteligente que le sepa todo esto. Ah, claro. Entonces, él Por eso cubre sacó ese el tercer perfil. lugar. ¿Mande? A ver, viene de dos elecciones ganadoras. La de diputados locales hoy tiene mayoría en el Congreso. Eso le da tranquilidad como gobernador. Ah, bueno, me voy a ir y me van a tratar de cubrir lo poquito mal que hice, en fin. Y esta elección que todo el mundo la pondera como exitosa. Dicen analistas nacionales, a ver, se perdieron tantos gobernaturas, sí, pero se ganó en Coahuila, el PRI. Pues sí, es como el que tiene un lunar, güey. Dices, Y por eso, sí, mira, tiene la cara así, pero tiene un lunar. está guapetón, está bien. Quedaste en tierra el de ciegos, el tuerto es rey. Así es. O sea, pero eso tiene una explicación lógica, pariente. Ah, todo tiene explicación lógica, pues. Exacto, o sea, y a eso me voy con el concepto de las encuestadoras. O sea, Porque, a lo mejor tú y yo, aquí en este programa, pudimos haberle dado el clavo de las elecciones. Y no somos una encuestadora nacional, ni sí, pero interpretamos lo que vemos. sí, lo que pasa es que ellos lo hacen con un método científico y apoyados en las opiniones de mucha gente, ¿no? Claro, o sea, tienen su más y su menos. Exacto. Entonces, bueno, ahí están los hechos los que determinan la vida nacional. ¿Cómo le está yendo al presidente? ¿Qué sacó de ganancia de la elección? El triunfo fue total, no fue total. ¿Pero por qué? En el DF, mitad para Morena, mitad para otros partidos. Sí, o sea, mira, el que perdió todo fue el PRI. No, bueno, eso ya nos quedó muy claro, parece. O Y lo sea, que está diciendo Alito, a ver, vamos ganando en Campeche, vamos ganando acá. O sea, son puras patadas de ahogado. no, ya ahorita a estas alturas ya no va ganando en ningún lado, güey. No, pero él dice, Ya sé, se junta con la militancia y les cuentan las perlas. pero esa ya no se la creen ni los que lo quieren. Así es. O sea, y eso va a terminar por ahogar a Alito y ahogó al PRI en esta elección. Porque, fíjate, el caso Coahuila es muy evidente porque tienes un gobierno que no molesta, Uh -huh.
que hace las cosas que tiene que hacer de bien a bien, a muy bien. Y luego el gobernador no es protagonista de que como los otros que se querían hacer los chistosos o andar ahí reventando las fiestas y no, eso es tranqui y no molesta ni a los ciudadanos, ni se mete en lío, ni nada. O sea, Exacto. Todo eso paga y paga bien. bueno, Ya lo vimos. eso hace que sea el tercero mejor calificado. Así es, así El es. ganar elecciones es porque sabe ganar elecciones. Exacto. Hay algo que la gente desconoce de Miguel Riquelme. Él es un operador político, pariente, de toda su vida. Porque ahora vamos al otro lado. No se cabe pelear con ese Barlet. Se agarraron a tuitazos, Por eso. pariente. ¿Pero por qué lo hizo? Para defender a los coahuilenses. Pues entre que sí y que no. O sea, él lo hizo molesto por la situación en que dado la minería en Coahuila por la política pública de la CFE. Así es. No, y aparte porque lo mete en temas que no son particularmente los de un gobernador, sino que son temas de la federación. Ah, bueno, En su óptica. eso ya le dio los argumentos para rebatirle, ¿no? Sí, claro, en su óptica, obviamente. Y lo hace en su óptica porque él representa a los coahuilenses como No, tal. y además lo hicieron enojar porque le tuvo que revirar a Barlet diciéndole, oiga, pues vámonos respetando, yo soy el gobernador de Coahuila, ¿no? O sea, Exacto. no es del de gobernación. Bueno, él Y es además, prepotente y altanero. sí, y luego, pues de pasada le recordó que se le cayó el sistema y qué más le dijo? Le dijo, se le cayó el sistema. Y se le incendian los Los pastizales y bosques, se va la luz. así es. O sea, eso es lo interesante de este programa, que cada quien ponemos las cartas en la mesa para que el ciudadano las vea, las platique y las piense y luego tome una decisión sobre lo mejor que él puede interpretar de lo que nosotros le decimos. Claro, o sea, nuestro propósito al meternos en estos temas y en argumentar y en discutir y contrastar opiniones es generar elementos para que la gente redondee Así es. sus opiniones. O sea, Es correcto, eso parece. se trata de decir, oye, pero pues esto, y ahí está el otro, y esto es así, o yo lo veo por acá. Y esa es la Entonces, diferencia aparente con otros programas, que hagan una pues, sola línea todos los que participan. Afortunadamente nosotros no. ¿Verdad? y lo interesante es de que buscamos todo sustentarlo con argumentos válidos y reales. O sea, no podemos decir, no, pues es que este vato es mejor porque, no sé, mide 1.90 y es muy bueno para el karate. Dices, ¿eso qué tiene que ver, güey? Estamos Exacto. hablando de que van a gobernar algo o lo que Exacto. sea, ¿verdad? O que está Tiene que muy ser, mamey, o que no, eso sí, no tiene nada que ver. tiene que ser argumentos pertinentes Así es. para el tema en que se está abordando, Así ¿verdad? es. O sea, decimos, por ejemplo, despierta la clase media, pero ¿por qué despierta? Y le damos argumentos que nosotros exhibimos para que entiendan a la mejor de un capitulito que es despertó la clase media. Y algo que hay que enfatizar es que el 40% de los habitantes de este país, 42%, son clase media. Sí, o sea, tú lo dijiste perfectamente. La clase media se volvió ya en una bisagra.
A ver, me convences, ganas. No me convences, pierdes. O sea, Sí. ese es en lo que convirtió López Obrador a la clase media en este concepto de su gobierno. Bueno, pues esa ha decidido todas las elecciones que ha hecho el INE. La de Fox, la de Calderón, o sea. Exacto. Y cuando no la comprendes, la puedes echar a perder. O sea, Ah, no, claro. Tienes que y entenderla. si López Obrador quiere jalar nada más con los pobres, el vato necesita o fabricar más pobres y además al dejar a los que ya están enamorados de ti para que te sigan apoyando. Exactamente. Entonces, ese fue su error, porque en realidad su base amplia, digamos, el castillo desde donde echó raíces, pues el obradorismo, fue la Ciudad de México. Así es. Y fue la clase media de la Ciudad de México que se sentía muy, muy progresista. Es correcto. O sea, hay que entenderlo, ¿verdad? Porque se sentían con Cuauhtémoc pues muy de izquierda, muy nacionalistas, muy de ideas avanzadas, de que pues, el aborto, el respeto a la diversidad, o sea, ellos fueron punta de lanza de muchas cosas para el país que tenemos ahorita, o sea, Así es. en la provincia o los estados siempre todo fue más conservador. Así es. Oye, Valente, ya estamos otra vez sobre el tiempo. Pues nos quedaremos con algunos temas en la mesa, como por ejemplo la Eurocopa, la Copa América, que ya les dio COVID como 40, güey. Sí. Oye, los vatos se fueron a jugar a Brasil porque en Argentina les dijeron, no, aquí tenemos cerrado el país porque tenemos muchos contagios. Y dijeron, bueno, Pero vamos a Brasil está Brasil. peor. Pues ya llevan 40 contagiados de los jugadores, entrenadores y ayudantes. Así Vamos es. vamos a ver en qué termina eso. Bien, pues si no tienes inconveniente, lo dejamos para el próximo viernes. Así es. Esos temas. Y hay que decirle a la gente que nos puede seguir de Así Política y Más en Facebook, es. Política y Más en Twitter y nuestro canal de YouTube. También en Comunica Más y en nuestros portales de adncoahuila.com.net y .com.mx. Bueno, pues si no tienes inconveniente, nos despedimos de la amable audiencia que está pendiente de este programa y decirles que pueden opinar, o sea, pueden emitir su opinión, nosotros la leemos y la podemos comentar al aire, ¿verdad? Claro que sí, y ya saben, nosotros proponemos los temas y usted tendrá las mejores opiniones. Gracias, ponente, que tengas un buen día. Gracias igual. Nos vemos el próximo viernes, si no tienes inconveniente. Claro que sí, aquí nos vemos y nos volvemos a encontrar con mucho gusto. Saludos a todos. Gracias, muy buenas tardes, que estén bien. Hasta luego.